Vamos entonces ahora a leer desde el versículo 8 al versículo 10. Hechos, capítulo 6, versículo 8 al 10. Dice, y Esteban, que recordemos los primeros versículos, había sido apartado para el servicio de las mesas, para la administración de los recursos, para el trabajo y el servicio natural. Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Miren que estos versículos, estos 3 versículos, aquí habla, en los primeros versículos habla de que Esteban fue apartado para el trabajo natural de la obra. Pero aquí vemos como Esteban en específico no solo tenía la capacidad y la sabiduría del cielo para organizar y administrar y hacer algunos trabajos naturales, sino que además tenía allí, dice, la gracia y el poder de Dios. Y él hacía grandes prodigios. Esteban fue el que menciona la palabra, el primero, fuera de los 12 apóstoles, fue el primer varón, la primera persona que se habla que no tenía el nombre de apóstol, el cual se hacían milagros y señales a través de la vida de este varón. Una persona, trayéndolo en la actualidad, que lava baños en la iglesia, barre el templo, limpia las mesas, las sillas, organiza la comida, lo que se le va a dar al pueblo, lo que se va a hacer, lo que se va a adornar, etcétera, también puede tener la gracia y el poder del Señor, no solo para lo natural, sino también para ir y predicar la palabra con milagros y señales. Pero hay algunos que se limitan tanto de un lado como del otro. No, yo solo soy el que limpio la silla, así que yo no puedo, no, a mí no me va a resultar el hacer un milagro. Error, estás equivocado. O el otro extremo, no, yo solo hago milagros y señales, así que yo no puedo estar metiendo la mano al baño. Y porque se creen muy espirituales, muy sobrenaturales, no pueden tomar una escoba y barrer. Entonces allí y en todas las cosas debe haber un equilibrio. Este varón, Esteban, podía tener la capacidad tanto para organizar al pueblo del Señor, las labores naturales, pero también podía ejercer las labores espirituales y sobrenaturales. Entonces, como ya lo hemos visto en los capítulos anteriores, hemos visto que cuando tú te levantas para predicar y anunciar las virtudes del que te llamó de las tinieblas, de predicar y anunciar y hacer milagros y hacer prodigios y manifestar el poder y la gracia del Señor, cuando tú te levantas para hacer la voluntad, para ser un instrumento del Señor, automáticamente comienzas a tener oposición externa, oposición de otros. Se levantan los envidiosos, se levantan los acusadores, se levantan aquellos que te critican, aquellas mentiras, toda clase de mal mintiendo, dice la palabra. Y así fue como también le pasó a Esteban en estos versículos. Dice el versículo 10 que no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Porque tú sabes que cuando estás lleno del espíritu, tu palabra es una palabra como una espada. Tiene poder, tiene autoridad, tiene toda esa potencia, tiene toda esa fuerza. Pero esa fuerza no porque gritas, no esa fuerza porque pronuncias bien, no esa fuerza o esa autoridad porque la diga con certeza, sino porque es una palabra que es del Espíritu Santo a través de tu vida. Es el Espíritu de Dios que lanza esas palabras elocuentes, te da gracia, te da poder, te da autoridad. Y dice la palabra que es como una espada y que atraviesa hasta lo más profundo del ser humano.
Entonces, vemos el poder milagroso con que Esteban hacía milagros y señales en estos versículos. Vemos la oposición que proviene de las tinieblas a través de las personas que se van a hacer tu oposición porque no van a resistir la forma en que Dios te hace hablar. Algunas personas dicen, yo nunca me recuerdo los versículos, pastora, yo tengo mala memoria, pastora, yo no entiendo mucho la Biblia, pastora, a mí me cuesta leer la Biblia, a mí me da sueño, no la comprendo bien, pero sabes, cuando el Espíritu Santo quiere usarte, Él te da elocuencia, Él te trae los versículos, Él te los recuerda y comienza a fluir, dice la palabra, como un río desde tu interior. Y hay personas que no lo resisten, hay personas que van a sentir envidia, hay personas que no le va a parecer. Porque todo aquello no proviene de nosotros, sino que proviene del cielo, del Espíritu Santo, que nos usa como sus instrumentos. Amén. Vamos entonces a los versículos del 11 al 15 para que podamos ver todo lo que vivió allí este discípulo, el primer mártir de la iglesia. Dice el versículo 11. Entonces, dice, sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo, les arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Mire qué gran poder tenía Esteban. A tal nivel era su unción, a tal nivel era la gloria de Dios en este varón, que dice que lo veían, su cara era no una cara natural, no una cara de cualquier persona, sino que era una cara como de angelical. Su semblante, el semblante de Esteban se veía como el rostro de un ángel. Y la gloria de Dios era visible a través de él. Se recuerda cuando Moisés venía de orar, ¿verdad? Venía del monte. Dice que era tanto el resplandor en la cara de Moisés que el pueblo no podía mirarlo, no lo podía mirar a la cara. Porque eso sucede cuando la gloria de Dios puede ser manifestada aún en tu rostro, en tu cara. Y este es un brillo que reflejaba la fidelidad y la unción del Espíritu en la vida de Esteban. Y como dije, como hemos visto también en los capítulos anteriores, ¿verdad? Hemos visto cómo se levanta, cómo hay acusaciones, cómo hay tergiversaciones, distorsiones de lo que tú estás hablando, de lo que tú dices, ¿sabes? A veces tú puedes predicarle a alguien, a veces tú puedes ministrar a alguien, pero ¿sabes? La persona, si no está con un corazón correcto, va a tergiversar, va a distorsionar todo lo que tú le estás diciendo. Todo lo que tú le dices, que lo dices para bien, que lo dices para ministrarle, para levantarle, para edificarle, todo lo que tú le dices de parte del Señor, cuando la persona tiene un corazón incorrecto, su mente está entenebrecida, va a distorsionar todo lo que tú digas. Y van a venir los ataques, van a blasfemar contra ti. Era tanta la envidia que ellos tenían. Estaban desesperados por destruir y callar a Esteban y a todos los que se levantaran a mencionar y hablar lo que Jesús decía y las enseñanzas de Jesús, que tuvieron que darle dinero a otros, tuvieron que pagar para que hubiera más gente en oposición. A ese nivel de maldad podemos llegar incluso el día de hoy. A ese nivel de maldad
en la actualidad también se vive, también se sucede. No es que esto pasó solamente en aquel tiempo. Hoy también se viven estas horripilantes cosas que pueden venir en contra de tu vida y de la mía. Pero cuando estamos llenos de la gracia del Señor, cuando nos buscamos el rostro de Jesús, cuando nos mantenemos fiel a Él, cuando nos llenamos de su presencia, ¿sabe? No va a haber quien pueda destruirte. Vas a poder soportar las aflicciones externas. Vas a poder vivir todo lo que se vive, lo que se diga de ti, para que la gloria del Señor pueda ser manifestada en tu vida y en la mía. Así que qué hermoso capítulo, qué hermosas enseñanzas podemos encontrar en este 6º capítulo, que tiene pocos versículos, pero es demasiado profundo, porque como siempre digo, con un solo versículo podemos extraer una cantidad de enseñanza, una cantidad de directrices que solo las encontramos en la palabra del Señor, con la guianza del Espíritu Santo. Amén. Así que el Señor te bendiga, el Señor te dé la sabiduría, todo lo que necesitas y requieres también para llevar el trabajo y la misión que el Señor te ha encomendado. Así que Dios te bendiga grandemente.